Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un político, sociólogo, ex embajador y docente. Se graduó como sociólogo en la Universidad de El Salvador, ejerció como docente en la Universidad Nacional de Cuyo, fue director nacional de la Secretaría Política, fue diputado nacional entre el 83 y el 87, ministro de Obras Públicas por unos pocos días, gobernador de la provincia de Mendoza entre el 87 y el 91, senador de la Nación entre el 92 y el 96, fundó el Partido País, que luego sería parte del Frente País Solidario. Fue candidato a presidente por el FREPASO en las elecciones de 1995, trabajó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, fue ministro de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, embajador en Chile y los Estados Unidos, fue director de la revista Diálogo y Perspectiva Internacional y de temas del Mercosur, y becario de investigaciones del Woodrow Wilson Center. Se desempeñó también como profesor invitado en el Center for Latin American Studies de la Georgetown University, fue miembro del Inter-American Dialogue en Washington, es presidente honorario del Consejo Global de CIPEC y actualmente preside el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Entre sus libros se destacan La racionalidad del peronismo, La demanda ética de la población de América Latina y el rol de los políticos. Recibió algunas condecoraciones como la Orden del Mérito de Chile con el grado de Gran Cruz y la Orden Francisco de Miranda en Venezuela. Hoy nos tomamos un café con José Octavio Bordón. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Esa condecoración en Venezuela la compartí con algunos jóvenes dirigentes como Federico Storani cuando recién regresábamos a la democracia. El gobierno de Venezuela, que protegió y resguardó, como hizo México y otros países, a tantos compatriotas argentinos, y que era una de las democracias más estables del continente, decidió honrarnos con ese reconocimiento que más que a uno fue a la esperanza en la democracia recuperada en Argentina en 1983. Y ese momento del 83, aparte, fue muy simbólico, no solo por lo que lo representó para la Argentina, sino por un hecho que usted con un grupo de otros compañeros del peronismo, después de que se enteraron que habían perdido la elección,
se fueron hasta donde estaba la sede de la Unión Cívica Radical para felicitarlos personalmente por la victoria. Cosas que hoy, tantos años después, parecen hasta extrañas, ¿no? ¿Cómo recuerda ese momento del encuentro con el radicalismo en ese momento? Bueno, fue un momento muy especial en Mendoza, ¿verdad? Yo tenía un cargo ejecutivo en el partido y ese día fui electo diputado nacional, además. Uh-huh. Primero fue la sorpresa, recuerdo Dalmiro Rodríguez, un dirigente de General Bear del Sur, un hombre de mucha experiencia, cuando llegó un primer dato de su zona, donde sorpresivamente ganaba tanto la candidatura del candidato Raúl Alfonsín como Felipe Llaver como gobernador, le digo, Dalmiro, ese es un lugar que habitualmente se perdía. Se sentó en la silla medio pálido y me dijo, no, nunca habíamos perdido en esas mesas. Así que fue un gran impacto, no porque no se notara el crecimiento de Raúl Alfonsín, sino porque la verdad fue la primera vez que el justicialismo perdía en elecciones libres y sin proscripciones. Así que fue un impacto. No quedamos demasiados en el partido y con el grupo que habíamos quedado dije, bueno, vamos a saludarlos. Estábamos a 100 metros los locales, no muy lejos. Cuando llegó, algunos dieron alguna cosa impropia y me acuerdo un gran amigo mío, colega mío como profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, Orlando Molina Cabrera, fallecido tempranamente, lamentablemente, dijo, señores, ahora sí que ha triunfado la democracia con el abrazo que nos vamos a dar los justicialistas y los radicales. Fue un momento de gran emoción y en alguna medida ese día comenzó a crecer la idea de un libro que publiqué en 1985, que era la renovación del justicialismo. Había empezado con otros dirigentes, lo que habíamos llamado convocatoria justicialista, a plantear una renovación del justicialismo de la manera en que lo había hecho Renovación y Cambio en el radicalismo, por supuesto con la visión nuestra, ¿no? Sino la comprensión que había que renovarse después de tantos dramas y dolores que habíamos sufrido. Y la va a ser una idea, ¿no? Que nunca más ganaríamos simplemente por llamarnos peronistas o justicialistas, sino en la medida que demostráramos que para los valores del país éramos mejores y que por lo tanto íbamos a plantear un tema en la línea de lo que siempre había planteado el justicialismo, más allá de sus aciertos y errores, que no íbamos a ir a golpear las puertas de ningún lugar militar, de ningún regimiento para volver, sino que íbamos a preguntarnos por qué no nos habían votado en lugar de echarle la culpa a la gente, ¿verdad? Y esto me ha animado toda la vida, ¿no? Como una visión de la democracia. Ese libro para mí tuvo ese profundo sentido de aportar mis reflexiones con un análisis histórico. Quizás en este momento yo exageré un poco, quizás critiqué a algunas personas del antepasado que eran demasiado críticas con el justicialismo o demasiado despectivas con los grandes movimientos populares, como había sido el irigoyenismo o algunos movimientos populares similares en provincias argentinas. Pero el espíritu fundamental era ese, ¿no? Entender que la cultura de un país es un proceso acumulativo y que cada generación con sus aciertos y sus errores, y más que cada generación, cada gran hecho político de la historia, la generación del 80, la Unión Cívica Radical del 12, sobre todo el 16 con Irigoyen, incluso con Torcuato de Alvear y después, por supuesto, el justicialismo, cada etapa significativa aportaba algo y que solamente se podía entender una Argentina de 1974, que tenía 2% de desempleo y que era en Latinoamérica el país con la mejor salud, con la mejor educación, con la mejor ciencia y técnica, a pesar de nuestras debilidades económicas, todavía con la mejor competitividad industrial. No era producto de una sola parte, sino producto de esa larga historia de 100 años. Y eso me sirve hoy, y con esto cierro,
para entender que este proceso de estancamiento y en algunos casos de fuerte retroceso que empezó en 1975, después de la muerte de Perón, y que lamentablemente tuvimos que sufrir no la dictadura más sangrienta, porque fue tan dictatorial y sangrienta como otras de países hermanos cercanos, pero sí la que más destruyó el entramado social, productivo, que nos había costado un siglo construir. Y el regreso a la democracia nos permitió recuperar grandes valores de derechos humanos, de libertades, de funcionamiento democrático, que con problemas hoy lo tenemos todavía, por suerte, y no lo vamos a perder, pero que salvo algunos momentos de recuperación que después también fueron caídas en los mismos gobiernos, que tuvimos 3 o 4 en estos años de democracia, lamentablemente de punta a punta no hemos podido recuperarnos, hemos estado estancados y perdiendo relativamente con otros países, no solamente del mundo, como estos que se desarrollaron en el sudeste asiático, sino incluso con algunos de nuestros vecinos. Hoy ya no podríamos decir con sentido de realidad lo que decíamos en 1974. Por lo tanto, ni el 74 era obra exclusiva de que estuviera Perón en la presidencia. Yo estuve como director político en la presidencia de la Nación, en aquel momento tenía solo 27 años, ni la decadencia argentina, como plantean algunos, es responsabilidad del justicialismo, ni la pobreza que hoy estamos viviendo, la inequidad, la ha inventado la administración de Cambiemos con la presidencia de Macri. Es hora de que, en serio, renovemos nuestros espíritus para renovar nuestro pensamiento y poder encontrar un camino hacia el futuro. ¿Qué recuerda de eso, de ese tiempo entre el 74 y el 75 que le tocó vivir con ahí, como decía, con 27 años, la última presidencia de Perón? Y fue muy duro la caída de Perón en el 55. Quizás si el golpe hubiera fracasado y Perón no hubiera sido candidato en el 56, a lo mejor perdíamos la elección del 56, más allá de todo lo que Perón había agregado al país. Y a lo mejor con una Unión Cívica Radical no dividida, pero con una candidatura, un hombre moderno que no hubiera tenido que hacer ciertas negociaciones y no hubiera tenido un justicialismo proscripto y a un líder proscripto, quizás Frondizi hubiera podido ser una continuidad de muchas buenas cosas de todos los años del justicialismo y la etapa anterior, de hubiera agregado algunos elementos actualizados y modernos, podría haber sido más o menos exitoso. Si era muy exitoso, seguiría esa fuerza, si no podría haber retornado el justicialismo, quizás hasta con el mismo Perón, y quizás hoy la Argentina sería un país mediano, pero de alto desarrollo. Esos años hasta que terminó la proscripción y el triunfo de Perón, fueron demasiados años perdidos. Para mi generación fue de aprendizaje en la lucha y en la política, porque yo me sumí al justicialismo en el 66, era un dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana, y tras el golpe de Onganía decidí que esas ideas que me venían del humanismo trascendente tenían más corporización de pueblo y más presencia en la historia que el partido en el cual yo había iniciado mi actividad, y me sumé al justicialismo. Y entonces nuestra militancia fue, y después del 76 también fue para todos los partidos políticos y toda la sociedad argentina, fue una militancia preparándonos para gobernar y resistiendo contra las dictaduras para regresar a la democracia. Y eso cambió la relación de nuestra generación. No pudimos cumplimentarla totalmente entre el 73 y el 76, pero sí creo que la pudimos llevar adelante junto con algunos errores a partir de 1983. Guardo eso, ¿no? Guardo las luchas, los miedos, ¿no? Ya casado en el año enero del 71, cuando vino el golpe del 76, el exilio interno, la imposibilidad de tener un pasaporte, algunos intentos de rapto que por suerte pudimos sobrevivir, enterarnos del dolor y bueno, de la manera que se podía, resistir y mantener los valores democráticos en la República Argentina, y por eso
ese día que yo estaba como diputado y se levantaba la bandera para después escuchar el discurso del presidente que juraba ahí, que estaba ahí para jurar y después para asumir el traspaso en la Casa de Gobierno, yo creo que todos estuvimos emocionados con lágrimas en el corazón. Yo tenía todavía a mis padres ahí esperando que saliera, mis dos hijos ya mayores, el más chiquito que había nacido en el 82. Para mí fue una fecha inolvidable y yo creo que en eso los buenos argentinos, fuéramos del partido que fuéramos, solamente le deseábamos éxito al gobierno del presidente Alfonsín y éxito a la democracia. Estamos conversando con José Octavio Bordón. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Virgen de la Carrodilla, en la versión de Los Trovadores de Cuyo. Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos, te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza y en la esperanza un racimo. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. De aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la Carrodilla. Escuchábamos a Los Trovadores de Cuyo en su versión de Virgen de la Carrodilla, tema que eligió José Octavio Bordón para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Porque usted sabe que yo, bueno, no tiene por qué saber, yo nací en Rosario, de una madre de familia rosarina y un padre de San Telmo, pero fui fabricado y criado en la provincia de Buenos Aires, en Martínez y San Isidro, donde hice toda mi primaria, mi secundaria, después la universidad en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que siempre viví enamorado de Mendoza y de la epopeya sanmartiniana, y después conocí allá por el 64 con mis padres, una fiesta a la vendimia, me quedé primero prendado de Mendoza y después de una mendocina que conocí en la universidad, cuando después del golpe del 66 dejé mis estudios en la UBA de medicina y decidí abrazar mi vocación por la ciencia política y la sociología. Ella vino de Mendoza a estudiar en ese tiempo. Siempre cuento esa historia para que no crean que somos de la misma edad, soy un poco mayor que ella. Y la verdad que soy un enamorado. Yo cuando me dicen ahí va el mendocino, cuando me dicen el Pilo Bordón, que es como se me conoce en Mendoza, ¿no? El que nosotros usamos, igual la, tanto en Mendoza, y Pilo, mi sobrenombre, junto con el nombre,
me siento muy, muy, muy orgulloso y querido. Entonces esto cuando esta Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han labrado el arado y han cultivado tu suelo, te pide que los ampares, patrona de los viñedos. O sea, es tan emotivo. Usted sabe que en cada fiesta de la vendimia, en algún momento de ese espectacular festival, aparece de una manera u otra la Virgen y la canción. Y ahí espontáneamente se paran las 20.000, 30.000 personas que estamos en el anfiteatro y todos los que están en los cerros. Y nos paramos todos, ¿no? Los cristianos católicos, los cristianos de otras religiones, los judíos, los musulmanes, los agnósticos, y todos nos emocionamos, porque en realidad, si bien tiene que ver con una Virgen de la Carrodilla, que originalmente era la Carrocilla, tiene que ver con un sentimiento de honrar esa maravilla y ese esfuerzo de la mujer y del hombre, que es Mendoza, ¿no? Sus 3 oasis del norte, del centro y del sur, donde en el 4% del territorio y usando las aguas, como en estos años muy escasas que bajan desde las nieves y a través de nuestros canales, originarios ya de nuestros hermanos huarpes, con alguna influencia de los incas que hasta ahí llegaron, después los inmigrantes españoles y los italianos, en los tiempos modernos alguna tecnología israelí, las grandes obras, ese milagro, ¿no? Del hombre, de la tierra, del agua, del trabajo conjunto, y la gente que la trabaja, ¿no? Yo creo que es como el himno de mi querida Mendoza, la de mi mujer, la de mis hijos, la de mis nietos y la de esa gente que tanto quiero, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Antes de un dato al pasar, que por ahí mucha gente no lo conoce, mira que estaba estudiando medicina y dejó todo para volcarse a la sociología, que está, podríamos decir, las antípodas de la carrera. ¿Qué pasó ahí en el medio que tuvo ese quiebre educativo? Bueno, en la familia de mi madre había mucha influencia. Mi tío fue uno de los grandes otorrinolaringólogos de Santa Fe, ministro de Salud en su momento, creador de la escuela de foniatría. Mi madre fue una de las primeras foniatras, se recibió ya casada y con un hijo, que era yo, después tuvo a mi hermana, después se recibió de neurofoniatra, trabajó en el Hospital de Clínicas en el Marjo La Cátedra, así que tenía por el lado materno y muchos tíos, mucha influencia médica, así que eso. Me recibí muy chico, ¿no? Tenía 15 para 16 años en la secundaria, fui de los 500 que con el ingreso hicieron la carrera, llegué hasta segundo año, pero la verdad es que empezó a nacer cada vez más con la militancia política mi entusiasmo, no solamente por la política. Yo empecé la política en el tema del compromiso social, íbamos al barrio La Cava en San Isidro, o cuando venían las inundaciones que todavía eran muy graves en esa zona del norte de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, íbamos a colaborar con la gente que quedaba inundada. Otro tanto me pasó después con mi mujer en la universidad, me acuerdo las grandes inundaciones que vivió Loma de Zamora, Banfield, otros lugares, como todavía pasa a veces. Así que para mí la militancia política empezó como militancia social, no partidaria, ¿no? Sino con grupos de trabajo solidarios en la escuela o en la parroquia donde yo pertenecía. Y de esto nació pero la verdad que ya al final de los años 60, más junto con la movilización por la dictadura y el terrible golpe que fue de los bastones, la noche de los bastones blancos contra la Universidad Argentina, yo creo que ahí empezó parte de nuestra decadencia educativa. Cada vez compraba más libros de Eudeva sobre política o de Manuel Munier sobre personalismo, que no tiene nada que ver con este concepto del egoísmo sobre la persona, sino de la persona humana, ¿no? Y otra serie de libros, y ahí nació mi vocación política. Ya en el 66, ya mucho más compenetrado, ya era un dirigente político, me di cuenta que si bien me había encantado, sobre todo estudiar los primeros momentos de la biología, nosotros estudiamos por apuntes el tema del ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no?
que recién se estaba descubriendo. Hoy el ADN, todo el mundo habla del ADN, hablamos menos del ARN, pero en aquellos momentos, con algunos grandes maestros que ya tenía Argentina, nuestros 3 premios Nobel están conectados con eso, ¿no? Y son los primeros y los únicos que tuvo en eso Latinoamérica por muchos años. Si bien me encantaba eso, y fue lo que más me gustó, más que anatomía, yo quería ser pediatra en realidad. O sea que también tenía una vocación hacia esa relación. Nunca imaginé, como decía mi mamá, espero que de grandes, por mi inhabilidad con las manos, no te tengas que ganar la vida con las manos. Así que lo primero que decidí es que no iba a ser cirujano. Siempre me gustó ser pediatra. Y no es que extrañe ser médico, pero a veces extraño no haber sido pediatra, aunque para ser pediatra hay que ser médico. Así que yo creo que estuvieron muy conectados, porque además yo trabajaba con un grupo que teníamos en la Fundación Juventus, con un cura magnífico que murió hace poco, que era el padre Cuereza, hermano del referí de fútbol. Y llevábamos los chicos más humildes durante todo el verano a una cabaña que habíamos construido con madera, igual que la iglesia, con madera en Bariloche, cerca del lago Mascardi. Así que yo ya tenía esta vocación social que se fue convirtiendo en vocación política. Ahora, ¿qué lo llevó? Estudiar sociología y ciencia política, que realmente, sobre todo la sociología, que fue finalmente de lo que me recibí, porque ahí pudimos armar en tiempos de la dictadura en la Universidad de El Salvador, que era una universidad abierta, no se podía estudiar en estatal, y algunas otras privadas realmente estaban muy cerradas conceptualmente, y ahí pudimos armar una carrera donde la verdad teníamos representantes de todas las vertientes académicas con sus conexiones políticas, en un clima que solamente la experiencia y la habilidad de esos jesuitas permitió, inclusive con estudiantes revoltosos que luchábamos contra la dictadura de Onganía, no violentos, pero sí revoltosos, que no nos terminaran echando de la universidad, que hubiera pasado y pasó en otras universidades, ¿no? Por supuesto, todavía no eran dictaduras como las que tuvieron que soportar los jóvenes militantes de los 75, 76 después, que fue un verdadero genocidio eso. Estamos conversando con José Octavio Bordón. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más seguimos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con José Octavio Bordón. En el bloque pasado hablábamos un poco del cambio que significó el paso de la medicina, ¿sí?, a la sociología. Pero también tuvo otro cambio en esa época, que fue el de la democracia cristiana, en la que militaba
al peronismo. ¿Por qué se dio ese salto de uno al otro? Yo percibí, mi trabajo de tesis en el 70 en la universidad fue el sistema de pensamiento, una aproximación al sistema de pensamiento justicialista. Traté, sin apelar a los marcos teóricos que estaban más en boga en aquel momento, que podía ser el marxismo o el neomarxismo por un lado, o el estructural funcionalismo por el otro, traté de encontrar en la propia lógica del discurso de Perón y la accionar a ver cuál era la lógica de pensamiento que había ahí, para entender un poco más, ¿no? Porque inclusive tenía mis dudas como un demócrata cristiano muy, muy organizado y muy formado en ese pensamiento, más que la democracia cristiana, del humanismo trascendente, y sobre todo digo los grandes humanistas, Teilhard de Chardin, Le Bret, como mencioné, otros autores del socialcristianismo que había ido leyendo desde tercer año de la secundaria. Primero que leí fue Giorgio Lapire, y me emocioné mucho una vez en Florencia. Ya habíamos ido otras veces y estaba viajando para unas reuniones que tenía en Alemania, pero en auto, y me fui hasta un lugar donde están las mejores pinturas de Fra Angelico. Después me acerqué a la iglesia y me emocioné cuando me encontré que ahí estaba la tumba de Giorgio Lapire, uno de los fundadores de la democracia cristiana en la posguerra, ¿no? Así que, bueno, tuvo que ver con que yo sentía que con visiones distintas el justicialismo encarnaba esas ideas, ¿no? Yo hoy no me siento expresado por las estructuras partidarias, aunque guardo muy buena relación con muchos de su dirigente y también de otros partidos, pero sigo teniendo esa base de pensamiento, ¿no? Esa concepción que en un momento la llamaba social cristianismo, y prefiero por todos los avances de la humanidad y por todos estos avances que también desde Juan 23 en la doctrina social de la Iglesia ha ido tomando la Iglesia en sus mejores momentos, en su conducción. Creo que el humanismo trascendente es mucho más comprensivo, no solamente para aquellos que creen que hay un Dios más allá en cualquiera de las religiones monoteístas, pero también en otras no monoteístas, sino mucha gente que no es creyente, pero que no son militantes del odio contra los creyentes, sino que creen en la vida trascendente, más allá de que no creen o no pueden creer o no saben cómo creer en que hay un Dios más allá, pero su manera de vida tiene el mismo sentido trascendente, ¿no? Esta gente que piensa en cambios, pensando en el futuro. A mí siempre me emocionó en Mendoza caminar por sus rutas. Antes era más habitual, hay más autopistas, pero están todavía las calles rodeadas de árboles que en verano te tapan totalmente. Una vez Gorbachov, cuando lo invitamos con la fundación que presidía a la provincia de Mendoza, después que dejó el gobierno, me acuerdo que se asomó a una de las terrazas y me dijo, qué buena idea construir la ciudad en el bosque. Le dije, no, señor Michael, aquí no hay gente porque hay bosque, hay bosque porque hay gente, a diferencia de muchos lugares que el mal manejo de algunas poblaciones hace que desaparezcan los bosques. Claro. Y entonces siempre pensé en esa gente humilde, sencilla, que plantaba esos árboles que yo gozaba, porque un plátano tarda muchos años en crecer en Mendoza, y pensaba que ellos lo habían plantado con la alegría de pensar que sus hijos o sus nietos iban a gozar de esa sombra, no con el dolor de plantar y pensar, no. Alguna vez a un empresario argentino que decidió plantar una producción y fábricas muy importantes de aceite de olivo y de vino en Uruguay. Él como presidente lo recibió en la fábrica de aceite de olivo y posiblemente tenía ideas políticas diferentes a mi compatriota que había hecho la inversión. Y digo, ¿qué le va a decir? Pensaba yo, ¿no? Y le dijo, sabe que usted debe ser una buena persona, porque la gente que plantamos árboles que tardan mucho en crecer, en general, más allá de nuestros errores, somos buena gente. Y la verdad que a mí me impactó mucho eso siempre, ¿no? Me impactó mucho ese concepto. Después del 95, recién hablamos ahí de ese origen, de por qué
de por qué el cambio de partido. Después del 95 decidió alejarse de todo lo que fueran cargos electivos. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué toma vida decisión? electoral y cargos electivos. 96 en realidad fue cuando decidí renunciar al Senado, ya había decidido renunciar a la presidencia del partido País. Es de los temas dolorosos porque fue una gran movilización que no fue hecha contra nadie, no fue hecha por problemas personales contra el presidente que buscaba la reelección, sino por la sensación de que se necesitaba un cambio y que no nos habían dado la oportunidad de una interna abierta para poder discutir, aunque perdiéramos dentro de la fuerza política ese cambio. Yo no estoy tratando de justificar ni de ponerme como la persona que tenía la verdad, bajo ningún punto de vista. Pero la verdad es que ver que no nos habíamos equivocado en términos a que lo que iba a venir por mantener más tiempo de lo necesario, el yeso necesario de la convertibilidad para salir de la grave crisis inflacionaria, que yo la apoyé, que fue una buena medida, pero que no podíamos seguir con endeudamiento público y privado en una moneda que nosotros no producimos y cuya relación no manejábamos, y al mismo tiempo haber hecho algunas privatizaciones con sentido de futuro y otras simplemente para sacarse el Estado de encima. Algunas fueron positivas y otras fueron muy negativas. Y además la falta de transparencia y calidad institucional, incluso hacer una reforma constitucional que al final terminó siendo buena. Yo no quise participar como convencional, aunque me ofrecieron el primer lugar, porque había sido muy crítico del Pacto de Olivos, pero finalmente la Constitución fue una buena Constitución. Lo único que hay un pacto, ¿no? de garantizar la reelección para sí mismo el presidente, y yo creo que es bueno un periodo con reelección. Mendoza no lo tiene porque nunca hemos logrado conseguir eso. Y nos ha ayudado, hemos tenido en 10 años 10 gobernadores distintos, 5 de cada partido y con alternancias. Pero eso me llevó a ese momento. La frustración es que esto después no se pudo mantener. Yo no me siento culpable, pero sí corresponsable como mínimo, ¿no? De que esto no siguiera. Y esto me llevó, más otros temas, a no alejarme de la política, porque ocupé cargos importantes después, pero sí a alejarme, no lo decidí para siempre, pero al final fue para siempre, de las luchas partidarias electorales, ¿no? Me quedé muy frustrado con lo que pasó después del 95, con lo que nos pasó en el Frepaso, con una alianza de buena gente, pero que no compartí. Me daba cuenta que, como nos pasa hoy, era una buena coalición electoral, pero no iba a ser una buena coalición de gobierno. Y este es un gran debate en Argentina, porque las coaliciones electorales exitosas que hemos tenido no pudieron convertirse en coaliciones de gobierno exitosas, porque creo que no estuvo suficientemente integrado la estrategia de gobierno y de trabajo en común de distintos sectores. Y estos son los temas por los cuales más trabajo, en la medida que pueda, en el diálogo, básicamente como presidente del CARI, que es totalmente plural. Actual canciller Rodríguez Yavar, México, Gustavo Vélez es miembro del Consejo Ejecutivo que yo presido. El anterior secretario también estratégico, Fulvio Pompeo, también es del Consejo Ejecutivo, Figurberto Labaña, en Estados Unidos Jorge Argüello. Trato de trabajar en eso, ¿no? Porque creo que los próximos gobiernos, continúe esta coalición o venga la coalición opositora u otra coalición, vamos a tener coaliciones electorales, pero necesitamos que sean coaliciones de gobierno, porque solamente una coalición electoral que se prepara para ser coalición de gobierno tiene la capacidad después de dialogar con los sectores que puedan ser más cercanos de la coalición opositora. Porque la Argentina, si no logra construir una visión de largo plazo para los temas urgentes con acciones de corto, mediano y largo plazo, y un consenso básico, no una unidad que nos quite la diversidad, sino un consenso básico en temas esenciales, ¿no? En que queremos una Argentina
democrática, libre y justa. En eso, por suerte, ya no discutimos. Todos, de un lado o de otro, quieren y queremos lo mismo. El tema es qué cosas hacemos y qué compromiso y qué costos políticos estamos dispuestos a pasar y qué ejemplaridad estamos dispuestos a poner con tal de construir eso. Porque si no, digamos, ¿quién puede tirar la primera piedra de este estancamiento y decadencia que empieza en la decadencia de un gobierno democrático durante el 75 y parte del 76, que se profundiza hasta lo indecible con el infame golpe del 76 y que con buenos dirigentes unos, no tan buenos otros, algunos avances en algunos casos, retrocesos, de punta a punta usted puede construir, no sé si se ve en mis manos, dos paralelas. Si ustedes observan los momentos de su vida, de mejores momentos de distintos periodos de gobierno después del 83, y analiza los valles de las caídas, usted puede trazar dos paralelas que unen de arriba hacia abajo los momentos de mejora. Y cuando va a la otra línea de las caídas, también de arriba hacia abajo los momentos de la caída. Entonces, yo sé que no todos los gobiernos han tenido los mismos éxitos ni los mismos fracasos. No quiero unificar todo, pero ¿quién se siente dueño de tirar la primera piedra? Finalmente, los principales afectados no son los dirigentes, no somos, sino que es la gente que en un país donde el 80% cuando le preguntan en la encuesta, o más, todavía dicen, ¿usted qué es? Dicen clase media, y hoy tenemos más del 50% de los niños viviendo en la pobreza. Y hoy tenemos casi 50% viviendo en la pobreza de la población. Cierto es, cuando uno usa la metodología del Banco Mundial, la pobreza argentina baja, porque nuestro sistema de medición, gracias a Dios, es más exigente que el de países vecinos como Chile o Brasil, por nombrar dos, que cuando usted pone la medición del Banco Mundial, no baja mucho, se quedan parecidos, la nuestra baja, pero es ese país que estuvo al borde de ser clase media por un siglo, en 1974, hoy tiene la aspiración de clase media, por eso nuestra mala gobernanza, que es cómo se gobierna y cómo se articula con la sociedad y con los sectores, nos genera permanentemente, no pérdidas de democracia, pero sino dificultades de gobernabilidad. Entonces, o reflexionamos sobre esto, que es muy difícil encontrar el camino. Imagínense que se firme el acuerdo del fondo. ¿Usted cree que sin un acuerdo sobre lo que hay que hacer y los costos que hay que pagar, si nos dedicamos simplemente al discurso de simulador de oficialismo u oposición, podemos, en el caso de que fuese bueno el acuerdo, podemos aprovecharlo? Es posible que sin acuerdo no se salga, pero lo que yo le digo es que con acuerdo o sin acuerdo no se sale si no recuperamos una visión, una economía política que nos permita recuperarle crecimiento con inclusión de manera progresiva. Es muy difícil hacerlo, pero en este nivel de polarización interna de la coalición y en la República Argentina, ni con acuerdo ni sin acuerdo vamos a poder salir. Estamos conversando con José Octavio Bordón. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Let It Be, en la versión de los
¿Por qué este tema? Hay dos cosas, ¿no? La primera sentencia, ¿no? When I find myself in times of trouble. In times of trouble, a mother may come to me speaking words of wisdom, let it be. Y después repite, tan lindo ese let it be. Yo cuando lo empecé a escuchar muy joven me entusiasmaba el let it be, let it be. Después, bueno, ya leyendo un poco más la letra, ¿no? Cuando yo encuentro mi propio tiempo, mi propio interés en momentos difíciles, Madre María, ven hacia mí con palabras de sabiduría, casi de esperanza, ¿no? Y de mismo dice, déjalo ser, ¿no? Ese déjalo ser. Así que siempre me pareció de esa época de ruptura que yo viví como adolescente, digamos, si bien ya el rock había venido antes, pero realmente los Beatles hicieron este cambio y después el extraordinario rock argentino, que ha sido un rock. Y sobre esto tuve la suerte de estar muy cerca de Paul McCartney, en la segunda o tercera fila en Chile, porque me visitó un querido amigo y su mujer, Nito Mestre y Pamela Goulding. Nito Mestre, bueno, Sui Generis con Charlie, bueno, todo lo que después hizo, digamos, aquel que era ¿Por qué cantamos? Con Baglietto y la Celeste Carballo, bueno, tantas cosas, 10-20, ¿no? Pero aparte de que ha sido un músico y un cantante exquisito, primero me impactó cuando entrábamos al estadio que tantas angustias recuerda por la dictadura de Pinochet, pero también donde se reúnen para tantas actividades. A mí lo que me entusiasmó, porque entramos con Nito y con Pamela y con mi mujer Mónica, y la cantidad de chicos chilenos que se acercaban y le pedían, me empujaban para sacarse la foto con él, ¿no? Por supuesto, esto en Argentina me hubiera pasado también, pero en Chile era normal, ¿quién me conocía a mí entre los chicos que estaban ahí? Pero, o sea, no es un producto solo nuestro, no es un producto solo nuestro, y además la gran amistad de él con Paul McCartney. Así que también es mi agradecimiento en esta canción a mi querido amigo Nito, que es un personaje de una sencillez, de una pareja con su mujer maravillosa, de una preocupación en serio por los temas del medio ambiente. La hace toda bien, Nito. Recién hablaba un poco de los problemas de las concertaciones de gobierno. Usted estuvo a punto de ser presidente con una concertación de gobierno. ¿Y cree que hubiera funcionado, viendo cómo pasaron las cosas después? A ver, la historia contrafáctica es muy difícil. Es imposible. Segundo, cuando empezaron a aparecer los temas que yo planteaba, voy a contar no un secreto privado, pero sí un secreto público, porque hace años Fernando Henrique Cardoso, ese gran amigo y gran presidente del Brasil, que fue sucedido por otro gran presidente en sus dos periodos, que fue Lula da Silva. Por eso a mí no me gusta cuando desde el exterior tratamos de enfrentarlo, ¿no? Y que produjeron un gran cambio, ¿no? Una gran estabilidad y disminución de la pobreza en Brasil y de creación de sectores de clase media en Brasil. Yo lo fui a ver todavía cuando estábamos en la primaria con Chacho, que después gané. Chacho estaba en las playas, cosa que hice yo después recorriendo en tiempos de verano. Y muchos creyeron que era por la photo opportunity, digamos. Yo era amigo de antes como sociólogos y como senadores, con Fernando Henrique, además miembros del diálogo interamericano, los dos. Además lo admiraba como profesor, fue uno de los libros, no como profesor mío, pero leyendo sus libros fue uno de mis grandes profesores sin tenerlo como profesor directamente, uno de mis grandes maestros. Y le dije, mirá Fernando, le dijo, ¿podés apagar el sonido? Porque estaba grabando en la televisión para sacar la imagen. Le digo, yo sé que más allá de las diferencias que tengo, yo comparto la muy buena actitud que el presidente Menem ha tenido con Brasil y con Chile, manteniendo lo que empezó Alfonsín, de desarticular los conflictos limítrofes con Chile y hasta llegar hoy a que tenemos brigadas militares conjuntas con los hermanos chilenos, y desarticular la desconfianza estratégica en algo que sí yo participé directamente, igual que en la recomposición con Chile, como miembro del Congreso, como gobernador,
que fue, visitando nuestros establecimientos nucleares, construir una confianza estratégica que hoy mantenemos. Y sé que no te puedo pedir nada ni para la primaria ni para la general, pero te quiero preguntar, yo tengo que mantener la estabilidad, pero lamentablemente en la Argentina se ha transitado de un sistema que nos ayudó a salir de la tremenda dos hiperinflaciones, la que sufrió Alfonsín al final y la primera que sufrió Menem como presidente. Y yo sufrí las dos como gobernador de Mendoza, así que sé lo que es eso. Y la virtud que tuvo Cavallo, en otras cosas disentí mucho con él, fue que entendió que necesitábamos un ancla de confianza, y en ese momento era el dólar, para restablecer la estabilidad. Ahora tenemos que mantener la estabilidad, pero con otros elementos, porque con esta medida y convertida en estrategia electoral, en el segundo periodo vamos a tener problemas que ya aparecen y que van a aparecer con mucha más profundidad. Y si qué necesitas, que seas vos y Brasil nuestra ancla de confianza. Hace unos años, con gente como Labaña, Félix Peña, estuvo Fernando Enrique Cardoso en la universidad, creo que fue de San Pablo, habíamos convenido que la convergencia de ambos países tenía que marchar no solamente a esa gran recuperación que hizo que la confianza nos hiciera funcionar, después vino el Mercosur, sino que había que armonizar macroeconomías y una cantidad de elementos para que no pasara lo que le pasó al final del gobierno Menem. Yo estaba al lado de él el día que se enteró de la devaluación de Brasil. Yo estaba trabajando en el BIT en Washington y él estaba de visita con su ministro de Economía y ahí se enteró de la devaluación. Le digo, pero eso es un secreto. Me dijo, tomalo en serio, tomalo en cuenta. No sé si con esto te he contestado. Creo que lo que pasó después entre Fernando de la Rúa, que era, si vos quieres, el ala más centrista o conservadora de la Unión Cívica Radical en relación a lo que era Alfonsín y otros dirigentes radicales, y al mismo tiempo, no Chacho, pero sí el sector que más motivó la crisis nuestra, junto con algunos errores nuestros, era un poco, yo era el centro de esa coalición, ¿no? Yo la verdad que sentía que manteniendo la convertibilidad y manteniendo el mismo juego del sistema judicial que teníamos, iba a ser imposible regenerar el país que soñaban la coalición, que creo que lo hicieron con tan buena fe como lo hice yo. Así que yo te diría, no se puede ser contrafáctico, pero yo no sé si con las circunstancias que hubiera tenido que vivir, explicar que había que ir por responsabilidad fiscal, por no endeudamiento, a un sistema más flexible para ser estables, y encima con algunas eventuales contradicciones, porque yo preparé muy bien 4 años mi gobierno de Mendoza, pero no tuve tanto tiempo para preparar en pocos meses la sorpresa que yo además fuera el triunfador de la primaria, y en eso Chacho lo aceptó con un entusiasmo, inclusive enfrentando gente propia. Yo no tengo más que reconocerle de esa etapa, de las otras que se ocupen otros, yo no las viví. Pero no sé si hubiéramos podido ser exitosos. Lo que estoy seguro es que hubiera sido un gobierno absolutamente transparente, que yo hubiera actuado con esta línea, y como soy un hombre de diálogo, creo que hubiera tenido ya con el cargo de presidente y la buena voluntad de Chacho en la vicepresidencia, yo creo que hubiera podido articular lo que había soñado y lo que había dicho, que era un gobierno de coalición, no un gobierno del Frepaso. Era claro para mí que el Frepaso no podía gobernar aunque ganara en segunda vuelta. Nosotros estuvimos muy cerca de la segunda vuelta 20 días antes de la elección. Después ocurrieron una serie de hechos muy dolorosos que influyeron en la campaña, y también la sensación de que el gobierno se dio cuenta que no era un paseo y ahí puso toda su atención, y que nuestra campaña tenía elementos débiles. La gente no sabía si estos dos buenos muchachos, que los podía elegir como sus favoritos para casarse con las hijas, los dos estábamos casados, así que no era factible, si a lo mejor le parecía que estos dos muchachos no eran la Armada Brancaleone, ¿no? Y que a lo mejor fracasaban. Ese criterio, no solamente la presión de la convertibilidad, también jugó en la elección. Así que la verdad que afirmar, cuando la gente me decía qué va a hacer después de la elección, le decía, bueno, usted lo votó a Menem, ahora no me venga a preguntar a mí. Ahora, al mismo tiempo, cuando hoy me encuentro gente, no digo que esté lleno, pero de mi edad o un poco menor, me dice, Bordón,
qué país distinto tendríamos si hubiera sido presidente. Imagino que son algunos votantes míos que se olvidaron de la desilusión y enojo porque yo renuncié al Senado y a la política, y les digo, miren, yo no les puedo garantizar que hoy seríamos el país que yo soñaba si hubiera sido presidente. Tampoco puedo garantizar que si el presidente Perón hubiera podido sobrepasar el golpe y hubiera ocurrido lo que yo como ciencia ficción imagino en el 56, podríamos ser el país que Perón, que Frondizi y que tantos argentinos soñamos y hoy no somos. Pero pienso a veces en estas cosas no para volver al pasado, por eso la última canción que elegí, sino para pensar en el futuro. José Octavio Bordón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un gran placer el poder haber conversado con usted. La última que elegí la menciono nada más. Sí. Era Camino. Pero no nos quedó tiempo. De Antonio Machado, cantada por Joan Manuel Serrat, que decía, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Y a veces la política, en un mundo tan líquido, se parece a hacer caminos sobre la mar, sobre ese dicho tan español y tan catalán de mi querido Joan Manuel Serrat, que una vez tuve la suerte viajando en avión hacia Mendoza, le iba a cantar. Yo iba con una caja de alfajores para mi mujer y mis hijos chiquitos, y me acerqué y digo, discúlpeme, estaba sentado en el pasillo, al lado de mi pasillo. Soy un mendocino, usted no me podía firmar la caja de alfajores, y me la firmó, así que yo también he sido un cholulo con mi gran ídolo que se está despidiendo ahora. Recomiendo lo que hicieron con Sabina, escúchenlo porque es distinto y muy divertido. Un abrazo y gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Un gran abrazo y gracias por tu atención, tu pregunta y tu paciencia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país. Y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com.